Triunfo. Los 6 errores del hombre. La ilusión de que las ganancias personales se consiguen aplastando a los demás. La tendencia a preocuparse por las cosas que no se pueden cambiar o corregir. Insistir en que una cosa es imposible porque no podemos conseguirla. No querer prescindir de preocupaciones banales. Rechazar el desarrollo y el perfeccionamiento de la mente y no adquirir el hábito de leer y estudiar. Intentar obligar a los demás a creer y vivir como nosotros. Marco Tulio Cicerón, 106 años antes de Cristo al 43 años antes de Cristo. Hombre de Estado y de letras romano, Cicerón fue uno de los más grandes oradores y el filósofo con mayor claridad de expresión de Roma. Los últimos años de la Roma republicana se conocen a menudo como la era de Cicerón. Realmente me asombró cuando pienso que hace 2000 años nuestros brillantes y persuasivos antepasados caminaban sobre el mismo suelo, respiraban el mismo aire, contemplaban las mismas estrellas que vemos nosotros por la noche, se maravillaban ante el mismo sol que vemos todos los días y escribían y hablaban sobre los mismos temas que nos preocupan hoy en día. Cuando leo lo que estaban intentando decir a sus conciudadanos y también a mí, como ciudadano que soy de este mundo, me siento profundamente vinculado a estas personas. A Cicerón se le llamó padre de su patria. Fue un brillante orador, abogado, político, escritor, poeta, crítico y filósofo. Vivió un siglo antes del nacimiento de Cristo y estuvo temporalmente involucrado en los conflictos entre Pompeyo, César, Bruto y muchos otros de los personajes y acontecimientos que forman parte de la historia de la antigua Roma. Tuvo una larga y brillante carrera política y fue un escritor reconocido, cuya obra se considera la de mayor influencia de su tiempo. Sin embargo, en aquel entonces no tenía muchos miramientos con los disidentes. Fue ejecutado en el año 43 a.C. y su cabeza y sus manos fueron expuestas sobre el estrado de los oradores en el Foro de Roma. En uno de sus memorables tratados, Cicerón citó los 6 errores del hombre, que veía ampliamente generalizados en la antigua Roma. 20 siglos después, yo los repito aquí, añadiendo un breve comentario. Todavía podemos aprender de nuestros antepasados de la antigüedad y confiar en que el hecho de que me manifieste conforme con las palabras de Cicerón no me cueste que mi cabeza y mis manos sean expuestas en el Foro Nacional de los Oradores de Estados Unidos. Error número 1. La ilusión de que las ganancias personales se consiguen aplastando a los demás. Este es un problema que desgraciadamente todavía nos acompaña. Muchas personas creen que pueden llegar a ser más importantes encontrando defectos a los demás. No hace mucho vi por la televisión la entrevista que le hicieron a un experto internacional en motivación. Su enfoque era, soy el mejor, nadie puede proporcionar las herramientas para vivir que ofrezco yo. No escuches a los que solo hablan para levantar el ánimo, todos son inferiores. No puede evitar pensar en ese primer error de Cicerón. Hay dos formas de construir el edificio más alto de la ciudad. Una es destruyendo todos los demás edificios, pero esta fórmula no funciona durante mucho tiempo, porque aquellos a los que les han demolido su casa acaban volviendo para cazar al culpable. La otra es trabajar en tu propio edificio y ver cómo avanza. Lo mismo sucede en la política, los negocios y en nuestra vida privada. Error número 2. La tendencia a preocuparse por las cosas que no se pueden cambiar o corregir. Según parece, en la antigüedad las personas malgastaban sus energías preocupándose por cosas sobre las que no tenían control alguno, y las cosas han cambiado poco desde entonces. Uno de mis profesores me lo expuso de forma bastante sucinta. Me dijo, en primer lugar, no vale la pena preocuparse por las cosas sobre las que no tienes control, porque si no puedes hacer nada, no tiene sentido que te preocupes.
En segundo lugar, no tiene sentido preocuparse por las cosas sobre las que tienes control, porque si tienes el control, no hay razón para preocuparse. Y en esas dos categorías entran todas las cosas que podrían preocuparnos, tanto si tienes control como si no los tienes. Preocuparse es un gran error. Error número 3. Insistir en que una cosa es imposible porque no podemos conseguirla. Muchas personas todavía se dejan dominar por esta inclinación hacia el pesimismo. Llegan a la rápida conclusión de que algo es imposible sencillamente porque no podemos ver la solución. Hay gente que me ha dicho que los ángeles, la reencarnación, los viajes del alma, la comunicación con los muertos, los viajes astrales a otras galaxias, la ingeniería genética, las máquinas del tiempo, viajar a la velocidad de la luz, las curaciones milagrosas espontáneas y demás son imposibles simplemente porque no pueden concebir tales ideas. Me pregunto cuántos contemporáneos de Cicerón hubieran sido capaces de imaginar que existirían teléfonos, faxes, ordenadores, automóviles, aviones, misiles, agua corriente, mandos a distancia, o que se podría caminar sobre la luna y tantas otras cosas que hoy en día nos parecen normales. Un buen lema es: nadie sabe lo bastante como para ser pesimista. Lo que hoy no podemos ni siquiera imaginar será una realidad aceptada por las personas que vivan dentro de 2000 años. Error número 4. No querer prescindir de preocupaciones banales. Muchas personas tienen la costumbre de preocuparse por cosas insignificantes. Dejamos que nuestras maravillosas energías vitales se desperdicien preocupándonos por lo que los demás piensan de nosotros, por nuestro aspecto o por las marcas de ropa que llevamos. Desperdiciamos nuestras vidas angustiándonos por riñas con nuestra familia o compañeros de trabajo y llenamos nuestras conversaciones de temas insustanciales. El ego se convierte en la fuerza motriz de nuestra vida y atribuimos a nuestra persona una importancia desmesurada. Vemos el hambre y la miseria que hay sobre nuestro planeta, pero nos impacientamos cuando hemos de esperar 5 minutos para conseguir una mesa en un restaurante donde se va a tirar a la basura la mitad de la comida. Nos llegan noticias de miles de niños mutilados y asesinados y sin embargo lo aceptamos como algo que no podemos solucionar. Muchas personas creen que, como personas individuales, su contribución es demasiado insignificante para ayudar a solucionar los problemas del mundo y por lo tanto se dejan llevar por las banalidades y los caprichos de su vida cotidiana. Error número 5. Rechazar el desarrollo y el perfeccionamiento de la mente y no adquirir el hábito de leer y estudiar. Parece que cuando terminamos nuestra educación formal en la escuela ya hemos completado el desarrollo de la mente. Hemos adoptado el credo de que hay que leer y estudiar para examinarnos y conseguir diplomas o títulos universitarios. Una vez tenemos el certificado en las manos, la necesidad de estudiar y refinar la mente ha desaparecido. Cicerón debió de notar esta misma tendencia entre sus conciudadanos y les advirtió de que podía ser un preludio de la caída del imperio, como sucedió. Nuestra vida se enriquece mucho cuando nos dedicamos a la literatura y la escritura espiritual, no porque tengamos que hacer un examen, sino por el mero enriquecimiento personal. Descubrirás que la lectura diaria y el estudio proporcionan una experiencia más plena de la vida en todos los sentidos. Esto especialmente gratificante cuando sabes que lo que estás haciendo por voluntad propia, no como un deber. Error número 6. Intentar obligar a los demás a creer y vivir como nosotros. Evidentemente, todavía somos culpables de este sexto error. Muchas veces nos sentimos víctimas de quienes nos están imponiendo su punto de vista sobre lo que deberíamos estar haciendo y cómo deberíamos vivir. El resultado es como un estado de tensión y resentimiento. Nadie desea que te digan cómo ha de vivir o lo que ha de hacer. Una de las principales características de las personas plenamente realizadas es que no desean controlar a los demás. Hemos de recordarnos
esta verdad y seguir el consejo de Voltaire da en la última frase de Cándido: aprende a cultivar tu propio jardín. Si los demás desean plantar coles y tú eliges plantar maíz, que así sea. Sin embargo, tenemos tendencia a fisguear en la vida de los demás e insistir en que crean lo mismo que nosotros y se preocupen por las mismas cosas. Es un error muy común que el cabeza de familia imponga su voluntad a los demás miembros de la unidad familiar. También es un error muy frecuente de los políticos que determinan lo que es mejor para todos. Si los 6 errores de Cicerón son una parte no grata de tu vida, ten en cuenta las 6 siguientes sugerencias. Concéntrate en tu propia vida y en cómo mejorarla. Trata de estar atento a cuando caes en la costumbre de criticar a los demás y detente de inmediato. Cuanto más consciente seas de que estás derribando los edificios de los demás, antes empezarás a construir el tuyo propio. Cuando algo te preocupe, pregúntate, ¿qué puedo hacer al respecto? Si está fuera de control, no te preocupes más. Cuando puedas hacer algo, cambia de actitud y empieza a aplicar una estrategia. Estas 2 preguntas te ayudarán a deshacerte del hábito de preocuparte. Siempre que tengas que enfrentarte a un problema que creas que no puedes resolver, recuerda que no hay más que una solución a la espera de la respuesta correcta. Si no puedes ver esa solución, busca a alguien que pueda dártela. Siempre hay alguien que puede ver las cosas de modo positivo. Elimina la palabra imposible de tu vocabulario. Ponte deberes para trabajar en lo que consideras temas importantes para los que todos deberíamos preocuparnos. Abandona alguna de tus actividades más banales en favor de estas tareas más valiosas y recuerda que, aunque tu contribución parezca insignificante, está causando un impacto en la resolución de grandes problemas sociales. Lee cada día libros espirituales o escucha cintas de este tipo en tu tiempo libre y mientras conduces. Acostúmbrate a asistir a seminarios de autosuperación o a conferencias sobre toda clase de temas que ayuden a refinar la mente. Cultiva tu propio jardín y abandona tu tendencia a examinar y juzgar como los otros cultivan el tuyo. Y juzgar como los otros cultivan el suyo. Evita cotillear acerca de cómo deberían vivir los demás y deshazte de los pensamientos sobre lo que tendrían que hacer o por qué no tienen derecho a vivir y pensar como lo hacen. Mantente ocupado en los proyectos de tu vida y tendrás mucho más trabajo del que preocuparte y mucho menos tiempo para obligar a los demás a que comulguen con tus creencias y vivan como tú. Desde la antigua Roma, Cicerón, el gran político, orador, escritor y filósofo, nos da una lección sobre la vida. No cometas los mismos errores que ha venido cometiendo la humanidad a lo largo de los siglos. Comprométete a eliminarlos uno a uno.